¿Cómo conectar Shopify con Amazon paso a paso? Hola, chicos. Bienvenidos de nuevo al canal de YouTube. Hoy veremos cómo podéis empezar a conectar vuestra tienda de Shopify con vuestra tienda de Amazon y cómo podéis importar productos de vuestra tienda de Shopify y empezar a venderlos en Amazon. O viceversa, así. Podéis empezar vuestra tienda de Shopify cogiendo productos de Amazon y vendiéndolos. O cambiándoles la marca y revendiéndolos en Shopify. Vamos al grano. Shopify es una plataforma online para crear tu propia tienda de e-commerce en Internet tú mismo. Es probablemente una de las más utilizadas. Y desde luego creo que, en cualquier situación, sea como sea que queráis hacerlo, si vais a importar vuestros productos de Shopify a vuestra tienda o importar vuestros productos de Shopify al escaparate de Amazon, vais a poder construir un buen modelo de negocio. Pero son estrategias muy distintas. Así que, si estáis buscando importar productos de Amazon a Shopify, podéis hacerlo gratis, básicamente. No necesitáis registraros en Amazon ni nada. Podéis importar directamente productos de Amazon a Shopify sin complicaciones. Pero si realmente queréis vender en Amazon, queréis coger vuestros propios productos que habéis listado, vuestras propias creaciones, y empezar a venderlos en Amazon, tenéis que crear una cuenta de vendedor en Amazon. Para eso, tendréis que ir a sellercentral.amazon.com. Desde aquí, añade ahora tus datos de negocio, vendedor, cobro, tienda y verificación. Una vez que hayáis completado estos 5 pasos, ya podéis seguir adelante y empezar a vender en Amazon. Así que os voy a mostrar las aplicaciones que podéis usar para vender en Amazon, pero esto conlleva una cuota de $40. Y solo os voy a enseñar lo básico. Si completáis estos pasos, podréis empezar a vender. Así que, vamos a ello. Ahora, volviendo a nuestra tienda de Shopify, ¿cómo podéis integrar Amazon en vuestra tienda de Shopify? Bien, tenéis que ir a Configuración, abajo a la izquierda de vuestra tienda de Shopify, y luego hacer clic en Aplicaciones y canales de venta. Ahora, hay varios elementos o aplicaciones diferentes que podéis usar, y voy a eliminar las que ya estaban, simplemente porque quiero mostraros paso a paso cómo vais a hacerlo también. Así que voy a eliminar estas aplicaciones. Y todo lo que tenéis que hacer es ir a aplicaciones y canales de venta y hacer clic en Shopify App Store aquí. Una vez que hayáis clic en Shopify App Store, solo tenéis que buscar a Amazon Importer. Ahora, si queréis coger productos de Amazon y empezar a venderlos en vuestra propia tienda, podéis ir a una plataforma como Multi-Channel Importer. Esta es una plataforma que os permite coger productos de varios proveedores diferentes como Amazon, Alibaba, AliExpress, y luego empezar a añadirlos a vuestra tienda. En resumen, si usas este modelo, es casi dropshipping. Así que podéis usar Multi-Channel Importer o podéis usar la aplicación Amazon Importer Spreader. Me gusta mucho usar la aplicación Amazon Importer Spreader. Es bastante eficiente, aunque no es gratuita. Tiene una prueba gratis de 7 días y luego cuesta $5 al mes por importaciones ilimitadas de Amazon y enlaces de Amazon en la parte inferior también. Así que, si sois de los que tenéis una cuenta de Amazon Associates, que es básicamente el programa de afiliados de Amazon, entonces sin duda deberíais optar por la aplicación Amazon Importer Spreader, porque os dará un buen impulso en vuestro marketing de afiliación y en los clics de afiliado que generéis. Ahora, si es al revés, o sea, si queréis coger vuestros propios productos ya existentes, que habéis creado, y queréis empezar a venderlos en Amazon, primero, necesitas una cuenta de vendedor. Después de eso, tenéis una plataforma llamada SetCommerce Amazon Channel o Codisto, Amazon, eBay y Walmart. Ahora, estas dos aplicaciones son para cuando queréis coger vuestros productos de Shopify y empezar a venderlos en Amazon. Así que, imaginad que he empezado mi negocio vendiendo pulseras que he creado y he montado una tienda de Shopify para eso. Pero me estoy dando cuenta de que la gente es más propensa a comprar estos artículos cuando los ve en Amazon, entonces quiero empezar a vender en Amazon. Y usaré esto para importar directamente mi producto tal y como se ha añadido a mi tienda de Shopify, para importarlo directamente a Amazon. Esto es genial si ya habéis establecido vuestro negocio en Shopify, pero queréis ampliar vuestros embudos de venta y llegar a una audiencia más grande para vuestro producto. Ahora,
Sigamos y pongamos un ejemplo. Vamos a entrar en Amazon by Codisto. Y aquí tenéis esta aplicación. Es simple y fácil, todo lo que tenéis que hacer es hacer clic en añadir aplicación. Tiene un plan gratuito disponible, así como una prueba gratuita de 30 días de su versión premium y lo único que tenéis que hacer es añadir el canal de ventas. Y una vez que hayáis completado eso, veréis la aplicación en el lado izquierdo de la pantalla. Podéis anclarla a la navegación para acceder más fácilmente. Y luego solo tenéis que hacer clic en conectar con Amazon. Después, seguís el proceso aquí. Y luego solo tenéis que rellenar la información sobre vuestra cuenta de vendedor de Amazon. Eso es lo básico, obviamente. Yo no he completado mi cuenta de vendedor aquí, pero me llevaría a esta página, donde solo tengo que terminar de completar la cuenta de vendedor. Y entonces Codisto puede empezar a trabajar con mi tienda de Amazon. Ahora, ¿qué debéis hacer si queréis coger productos de Amazon y reempaquetarlos o cambiarles la marca en vuestra tienda de Shopify y luego empezar a venderlos? Para eso, ve a Configuración, a Apps y Canales de Venta, y abre Shopify App Store. Solo tenéis que buscar Amazon Importer, y podéis descargar el importador multicanal. Podéis descargarlo y hacer clic en Añadir aplicación. O también podéis usar la aplicación Amazon Importer Spreader. Vais a hacer clic en Instalar aplicación. Una vez completada la instalación, veréis la aplicación en el lado izquierdo. Como podéis ver, ahora me va a pedir información básica. Voy a proporcionarla, así. Y ahora podéis ver que ya tenéis vuestro Amazon Importer. Así que podéis hacer clic en Vincular vuestra cuenta. Y lo mejor de usar un importador multicanal es que podéis importar vuestros productos a varios canales de venta distintos, especialmente si queréis ampliar vuestro negocio. Si uso una aplicación para Amazon y luego otra para eBay y otra para Etsy, puede ser bastante molesto hacer un seguimiento de todo eso. Quizás quiera hacerlo de una manera más sencilla. Para eso, hacerlo todo desde una sola plataforma es mucho más fácil para publicar mi producto en varios canales de venta distintos. Si quiero pasar productos de Amazon a mi tienda Shopify, solo pulso Importar productos. Elijo el Marketplace y listo. Amazon en un instante. Luego seleccionaré la cuenta a la que quiero importar. Si es FBA, producto y anuncio por defecto, hago clic en Importar producto. Obviamente, solo voy a vincular mi cuenta de vendedor y entonces podré empezar a importar productos. De esta manera, podéis conectar vuestro Amazon y vuestra tienda de Shopify. Es bastante sencillo. Y como ejemplo, este vestido de aquí lo he importado directamente de Amazon. Era un artículo de Amazon, pero le he cambiado la marca y puedo venderlo a un precio más alto en mi tienda de Shopify, simplemente porque lo he reempaquetado. Le he cambiado la marca y le he dado un aspecto diferente. Así que eso es todo lo que tenéis que hacer para importar un producto a Shopify. Espero que este vídeo os haya resultado útil. Aseguraos de dejar un me gusta y suscribiros a nuestro canal de YouTube. Y si tenéis alguna pregunta o consulta, dejadla en la caja de comentarios de abajo y nos vemos en el próximo vídeo.